Buenas tardes, mi nombre es María Esther Domínguez, soy médica especialista en oncología y la Asociación Argentina de Oncología ha pensado en unas charlas de suma actualidad, como es la utilización de fitosanitarios o más conocidos como agroquímicos, que tantas veces nos hacemos preguntas cuando vamos al supermercado o cuando este tema sale en la televisión. Para ello hemos convocado a una persona sumamente entrenada en este tema, como es el ingeniero Martín Zamora, que voy a intentar hacer muy chiquitita su currículum, que es extensísimo. Él es ingeniero agrónomo, tenemos el placer hoy de contar con él. Ha hecho un posgrado en agroecología y agricultura sustentable, es magíster en producción vegetal, investigador del INTA a través de la Chacra Integral de Barrow de nuestra ciudad de Tres Arroyos, coordinador de investigación del INTA y a su vez es coordinador nacional de la red agroecológica del INTA. Eso es unas poquitas cosas para hablar de él, porque si no estaríamos usando todo el tiempo para su currículum. Bueno, buenas tardes Martín, es un placer y un honor que nos des unos minutos con nosotros. Bueno, muy buenas tardes, Esther. La verdad que para mí también es un placer compartir con ustedes, con vos y con los médicos este tiempo, digamos, para hablar de este tema tan importante y que hoy, digamos, está en boca de muchos. Tal cual. Martín, mira, un poco también esto surge de que viste que existe como una biblioteca que habla de que sigue a los agroquímicos y una biblioteca que dice que no. ¿En qué estamos con respecto a la agronomía en nuestro país, en el antes y el después? ¿En qué estamos en este momento? Bueno, como la mayoría de ustedes sabe, cuando anda por las rutas o en los caminos, es que se ven cultivos, lotes extensivos, extensos de muchas hectáreas y en donde hay un solo cultivo, una sola especie, todo uniforme, todo el mismo, la misma genética, lotes continuos de dos, tres distintas especies, como puede ser soja, puede ser maíz, trigo en algunos casos. Y esos son los cultivos que se mueven y son los cultivos que mayormente se producen más que nada en la región pampeana, ¿no? Donde la única planta que existe es justamente ese cultivo que planta el productor o que siembra. Para poder lograr esa forma de cultivo es que con el tiempo, con la evolución, digamos, de la agricultura en los últimos 20 o 30 años, lo que ha pasado es que para poder lograr ese tipo de cultivos, se han utilizado cada vez más agroquímicos, que es lo que nosotros usamos esa palabra, que significa que son químicos que utilizamos para la producción agropecuaria, que incluye tanto los plaguicidas, que son los herbicidas, fungicidas, insecticidas los más usados, y los fertilizantes químicos. Esa forma de hacer agricultura ha evolucionado de manera tal que cada vez esa forma de producción necesita cada vez mayor cantidad de esos químicos para mantenerse productivo. Entonces, en eso está el problema que hoy estamos viviendo, es que esa gran cantidad de químicos que le estamos poniendo a nuestros cultivos para producir nuestros alimentos ha traído numerosos inconvenientes. Entre ellos, inconvenientes más que nada ambientales, o sea, de contaminación. Últimamente ha habido muchos trabajos científicos que comprueban que los plaguicidas se quedan o permanecen en diferentes compartimentos ambientales, como aguas superficiales, aguas subterráneas, en el aire, en el agua de lluvia, en el suelo, pero a su vez están trayendo problemas en la biodiversidad, ¿no? Cada vez tenemos menos especies de plantas, de animales en los campos, por la gran utilización de esos químicos, ¿no? Y después problemas sociales, que ha hecho que esa gran cantidad de insumos químicos le resulta muy costoso a un productor. O sea, cada vez tiene que invertir más dinero para sembrar un determinado cultivo. Eso implica que la agricultura, como depende mucho de las condiciones climáticas, y las condiciones climáticas no se pueden, digamos, manejar, el productor no las puede manejar, es que se volvieron muy riesgosas para el productor. Cualquier eventualidad climática, como puede ser una helada, una sequía prolongada,
el productor no va a cosechar, pero sin embargo el costo en dólares generalmente es altísimo. Entonces hay muchos productores que al año siguiente, ante cualquiera de estas eventualidades, no puede volver a sembrar porque no tiene ese dinero. Y sobre todo pasa esto en los productores más pequeños, en los productores de la agricultura familiar y los productores chicos, que al año siguiente tienen que dejar de ser productores para dedicarse, digamos, a hacer otra actividad en la ciudad y emigrar, ¿no? Y ese es un Martín, problema que se ha detectado mucho en los últimos censos. Martín, vos tocaste ahí un botón importante, el tema de la economía. Una de las cosas con que yo he escuchado en diferentes conferencias, desde que vos me metiste el bichito de la agronomía en la cabeza, es que la industria por ahí dice, bueno, sí, pero la agroecología no es sustentable. ¿Qué hay de verdad en esto? ¿Es así? ¿No es así? Sí, en general, los inconvenientes es que no se conoce las formas de producción alternativas, aunque hay miles de formas de producción alternativas a esta revolución verde, digamos, que es como hoy se manejan nuestros cultivos. Tenemos el caso de la producción orgánica, de la agroecología, de la agricultura biodinámica, hay muchas. Nosotros estamos trabajando hace más de 10 años en estas formas de producción, que es la agroecológica, y justamente venimos evaluando una agricultura diferente, una agricultura que no dependa de los agroquímicos, que no utilice esos agroquímicos, y de esta manera podemos ir evaluando una forma diferente, con otras estrategias, otro pensamiento, otra mirada, que es una mirada más integral, más holística. Y luego de estos 10 años que venimos comparando ambos tipos de agricultura, nos dimos cuenta que es posible producir cultivos de trigo, de cebada, de maíz, de girasol, de soja, sin la utilización de agroquímicos, con una disminución importante de costos de producción, pero a su vez que es igualmente productiva. Esto significa que no caen los rendimientos, pero por otro lado genera mayor diversificación de cultivos, de alimentos para la gente, para los consumidores, porque la gente no consume uno o dos especies de plantas, consume un abanico de especies. Entonces, cuanto más diversificada sea la alimentación, mucho mejor. Por eso la agricultura también tiene que ser diversificada. Si a vos te parece, María Esther, yo puedo mostrar datos concretos de nuestra experiencia, lo comparto Me, con la... me encantaría, convenceme, a ver. Bueno, entonces, como para que ustedes vean, o para que vos veas, yo le voy a mostrar acá en esta pantalla todo el sistema agroecológico de cultivos extensivos con ganadería, ¿no? En estas columnas de aquí se encuentra todo el modelo agroecológico, que es una sucesión de cultivos que se hacen con los años, ¿no? Y donde se siembran cultivos consociados generalmente, y se obtienen forrajes o granos para producir una determinada cantidad de alimentos. Y después tenemos la producción, digamos, agrícola actual, que es con agroquímicos. El agroecológico no utiliza ningún tipo de agroquímicos, y el que dice actual, aquí, es el que utiliza todo el paquete tecnológico con insumos, ¿no? Entonces, vemos que es difícil por ahí comparar, pero acá les marco en el año 2012, 2014, 2016, cómo, en principio, los rendimientos de trigo, que es un cultivo que en nuestra zona es muy emblemático, por ahí hay años que rindió un poco menos, otros años, como en el 2014, que rindió lo mismo, y en otros años, como en el 2016, que rindió más el agroecológico que el que tenía o que venía con fertilizantes y plaguicidas, digamos, asociado, digamos, a esta tecnología, ¿no? Entonces, si yo miro en definitiva este cuadro, me doy cuenta que ninguno de los dos es más productivo que el otro, sino más bien que va a depender de la condición que se generó ese año, digamos, por las condiciones climáticas, por las condiciones de suelo y demás. En algunas oportunidades rinde más uno, en algunas oportunidades rinde más otro. Y esto lo podemos ver también en esta filmina, que es la cantidad de dinero que le ingresa al productor por
hectárea producida, en estos 10 años, en estos 7 años de cultivos, que en estos 7 años, digamos, de hacer un cultivo atrás de otro, fueron 10 cultivos en totales, el productor en volumen bruto vendió por $4.500, que es su ingreso, y 4.200 para el sistema agroecológico y el actual respectivamente. O sea, no hay casi diferencia de $4.500 en 10 cultivos, sería $450 por cultivo y 422. Sin embargo, a eso después hay que restarle los costos de producción, que es la compra de los insumos, las semillas, los fertilizantes, la cosecha, las labores o las aradas, la forma de hacer el cultivo. Entonces, ¿qué vemos de diferencia acá? Es justamente esto, que el sistema agroecológico, el productor gastó un 58% comparado con el sistema con insumos. Entonces, si yo sumo el ingreso por las ventas de granos y carne que tuvo el productor, le descuento todo el costo de producción, me da lo que realmente le queda como ganancia al productor, que es la última columna, ¿no? Esta última columna me dice que el productor agroecológico tuvo un 120% más de rentabilidad, de ganancia, que el sistema, digamos, con insumos. Esa diferencia es la cantidad de insumos que necesita pagar a las agronomías, a las grandes empresas para, digamos, para cubrir, digamos, el costo de esos fertilizantes. También podemos verlo de esta manera, que es solamente visto del cultivo de trigo, podemos ver que acá en la última columna que dice promedio, el rendimiento por hectárea del cultivo agroecológico es similar al del rendimiento actual. Prácticamente no hay diferencias, pero sí hay muchas diferencias en esta fila roja, que es el costo directo de producción. De $220 pasar a $400 por hectárea del sistema actual de producción por la compra que tiene que hacer el productor de insumos. Por consiguiente, la diferencia entre el ingreso por este rendimiento menos el costo me da esta fila en azul, que es lo que le queda al productor en el bolsillo, que son $277 contra 130. O sea, es muy importante la diferencia y esto es lo que hace riesgosa la producción actual para el productor. Pero por otro lado, el modelo agroecológico lo que hace es producir alimentos de menos costo para que sea accesible a toda la población, no solamente a aquellos que puedan pagar un valor alto por consumir un producto, digamos, sin químicos, como pasa muchas veces con lo orgánico, ¿no? Con lo orgánico generalmente el consumidor tiene que pagar más por ese alimento que un producto común, digamos, de la agricultura actual. Pero lo interesante de todo esto es que producir 1 kilo de trigo agroecológico, que significa 1 kilo de harina integral, me estaría saliendo al productor 5,75 pesos el kilo de harina. Sin embargo, 1 kilo de harina hecha con un trigo con agroquímicos, el costo es de 10, es casi el doble. Entonces, acá está la posibilidad de que la agroecología, aparte de todos los otros beneficios que vemos sobre el ambiente, con el productor y los menores costos y menores riesgos, produce alimentos quizás inclusive hasta más accesibles a los consumidores que quieran consumir alimentos saludables. Martín, la verdad es que me has convencido bastante con esto. Bueno, otro tema, la verdad lo económico quedó muy claro. Por ahí otra cosa que podríamos poner también en claro es el tema este de la toxicidad. Uno conoce el tema de la toxicidad aguda, lo que la gente conoce habitualmente y de lo que se habla habitualmente es la toxicidad aguda, y es la toxicidad en el aplicador o en la gente de campo, en lo que rodea el campo. Pero no se habla de la toxicidad crónica, que estaría más relacionada a la población en general. Como vos bien dijiste, y yo voy a compartir pantalla para recalcar esto que vos también expusiste, es el tema de
este concepto básico de cómo funciona nuestro ecosistema. El hombre, que es digamos, el mayor consumidor de planta, agua, animales, tiene esa conjunción de un montón de químicos que se ponen en su cuerpo, que se absorben y que interactúan entre sí. Por eso quizás es tan difícil hablar de la toxicidad, porque sí, la toxicidad aguda es relativamente evidenciable, se ponen en prueba muy rápido, en evidencia, porque generalmente se lo ve en el aplicador o en el productor. Pero en la generalidad de la gente está como más diluida. Y siempre que se habla de toxicidad aguda, hablamos de las ratitas de la dosis letal 50, pero nunca hablamos de la toxicidad crónica. Yo creo que vos tenés el mismo concepto que yo de que no hay estudios serios o estudios doble ciego, aleatorios, estudios a largo plazo de esto, si bien tengo entendido que ahora se va a hacer un estudio internacional sobre esto, pero a mí, desde la Asociación Argentina, ¿qué es lo que nos interesa desde la oncología? Nosotros sabemos que para producir un cáncer muchas veces hacen falta 20, 30 años y no hay ningún estudio hasta ahora que haya evaluado todo esto. Por eso va a estar interesante este estudio Sprint del que se viene hablando. Y 20, 30 años es toda una etapa y por ahí trasciende más de un investigador. Otra de las cosas que tampoco nunca se habla es cómo el ADN nuestro varía y cómo le transmitimos a nuestros hijos esa herencia con esos déficits de inmunidad o con esos déficits en hormonas, como puede ser, que hemos hablado otras veces con vos, el glifosato, el 2,4-D, que son disruptores endocrinos y que se meten con nuestra tiroides, que se meten con nuestra sexualidad, con la parte genital, produce muchos cambios en cuanto, por ejemplo, puede producir aumento de esterilidad, tanto en el hombre como en la mujer. Todo eso está muy poco estudiado. Y quizás, a veces hemos hablado con vos también, falta perfeccionamiento médico. A nosotros no se nos instruye tanto sobre las toxicidades. Sí las tienen en claro ustedes los ingenieros agrónomos, pero no tanto los médicos, no forma parte de nuestra formación integral. Sí mucho la toxicidad aguda como la crónica. ¿Qué pensás vos de eso? Bueno, sí, coincido plenamente en lo que vos decís, María Esther. Creo que hace falta muchísima información generar hoy desde, digamos, los agrónomos y algunos gente que trabaja en el ambiente y demás, eh, hemos visto que empiezan a aparecer muchos componentes que son usados en los cultivos químicos que aparecen, como les decía, en el agua, en agua de lluvia, en el aire, en el agua subterránea, en los alimentos. Y eso justamente no tiene nada que ver con la toxicidad aguda, sino más bien es estar en el contacto permanente con esas sustancias que, como bien vos dijiste, que algunos son disruptores, otros tienen problemas, digamos, de otro tipo sobre el ADN, puede provocar algún tipo de tumores y demás. Después, otros temas es que, por ejemplo, el glifosato está registrado en Estados Unidos, está patentado como un antibiótico, entonces continuamente es estar inmersos, digamos, en ese ambiente con todos esos químicos que si bien son estudiados, pero como única molécula, y nunca hay un estudio integral, es decir, bueno, porque el productor no es que utilice una única molécula, no es glifosato solo, sino que mezcla el glifosato más 2,4-D, más algún insecticida. Entonces, la interacción entre esos compuestos químicos no están estudiados, no están bien dilucidados, qué efectos producen sobre la población o sobre los seres vivos. Y bueno, y también los alimentos que vamos consumiendo, ¿no? Entonces, hoy también hay casos de estudio donde se detecta glifosato o algún tipo de plaguicidas también en sangre, en orina de humanos. Entonces, es vivir en ese ambiente que nosotros decimos muchas veces que es de campo, que es de buena, de naturaleza, de buen vivir. Muchas veces estamos continuamente en contacto con esos plaguicidas
y el tiempo, digamos, de exposición a esas cantidades mínimas de plaguicida es lo que nos puede traer consecuencias, digamos, ¿no? Y eso es lo que se está estudiando, digamos, o se va a empezar a estudiar ahora porque en este consorcio, digamos, internacional del que vos hablabas, el SPRINT, de la cual nosotros formamos parte, donde se van a empezar a dilucidar un poco estas cuestiones, ¿no? Cuestiones vinculadas al Martín, ambiente y a la salud. claro, Martín, por eso, o sea, cuando la industria nos dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver que uno orine glifosato? Demuéstrenlo. A ver, no podemos ser tan ingenuos. O sea, primero tenemos que, primero, no es normal, no es un metabolito del organismo. Y más allá que no es solamente el glifosato, está el 2,4-D, hay miles, o por ejemplo ahora los estudios tan serios que está haciendo el CONICET en Neuquén con respecto al valle de Río Negro con las frutas. Antes uno lavaba las frutas y le sacaba el pesticida, hoy en día viene a través de la raíz. Entonces, todo eso, como muy bien vos decís, de que era lo sanito comer fruta y verdura, hoy en día no es tan así. Así que va a estar muy bueno lo que opine este estudio. Bueno, y referido a esto también, ¿qué es lo que se viene muy cortito ya? Lo que se viene a futuro, ¿vos pensás que es esto algo más, más sustentable, algo más sano, buscar nuevas formulaciones? ¿Se está en ese camino? Sí, se está en ese camino, o sea, todos estamos viendo esa problemática. Al principio como que existían dudas sobre la problemática. Hoy ya está en evidencia porque están saliendo todos los trabajos internacionales, estudios científicos, que demuestran que los plaguicidas están en todas partes, ¿no? Los estudios sobre alimentos los realiza el SENASA. Cada vez que el SENASA hace una determinación de esos productos químicos sobre los alimentos, encuentra hasta 80, ¿no? 80 productos activos diferentes en los alimentos. Entonces, a veces nosotros también decimos, no, pero al final comer frutas y verduras no es tan sano, tan saludable, ¿no? Entonces, se está viendo una reconversión en algunos casos. Sí, el sector empresarial está pensando en reemplazar esos productos químicos que son antinaturales totalmente por procesos biológicos, o sea, por algunos compuestos que son más biológicos, ¿no? Entonces cambian productos químicos por productos biológicos para controlar enfermedades, para controlar plagas. Lo que nosotros decimos que hay que seguir en esa evolución y crear manejos de cultivos, de suelo con animales integrados y demás, que permitan que lo que realmente se hace en la producción de alimentos, que son todos procesos biológicos, porque el crecimiento de la planta, la germinación, la fertilidad, son todos procesos biológicos, no pueden estar, digamos, reemplazados por los químicos como se hace hoy. Entonces hay que volver otra vez a pensar en esos procesos biológicos y fortalecerlos. Si yo fortalezco con manejo esos procesos biológicos, voy a obtener suelos sanos, sin contaminantes, que van a crecer plantas sanas, sin contaminantes y sin falta de nutrientes, y nosotros después nos alimentamos de esa planta, o los animales se van a alimentar de esas plantas sanas, y por consiguiente los animales van a ser sanos. Entonces toda la gente, o toda la población, o todos los individuos que consuman esos alimentos van a estar sanos y equilibrados, digamos, desde el punto de vista nutricional. Entonces, Martín, a ver, si vos me permitís, a ver si podemos sacar alguna conclusión de esto que estamos hablando. Vamos a tratar de ver una visión global, como vos decís, más holística, y en realidad lo que se tendría que ver a futuro, si vos lo compartís conmigo, sería que tienen que seguir existiendo las buenas prácticas agrícolas, investigación en protocolos que evalúen no solamente la toxicidad aguda, porque eso sería un error, estaremos hablando de parte del problema, sino también la toxicidad crónica, la búsqueda de nuevas formulaciones dentro de lo que sea necesario en usar, si hace falta usar algún químico, y equipos interdisciplinarios para el abordaje de este tema. No se puede mirar con medio ojo o un cuarto de ojo. Tendríamos que estar los médicos, los ingenieros agrónomos, los ingenieros químicos, la industria, como para tener un abordaje global.
Y una pata que estaría faltando y que a eso apunta la Asociación de Oncología también, es la formación de profesionales de la salud en estos temas, que por ahí viene un poco sesgado en la facultad porque hasta ahora no era un tema por ahí tan que uno considerara tan relevante. No sé si compartís conmigo esto como para ir cerrando la charla. Justamente esto de hablar de buenas prácticas, realmente que sean buenas prácticas, y no como muchas veces hoy se muestra que las buenas prácticas son buenas prácticas de aplicación de plaguicidas. Las buenas prácticas tienen que ver con la agroecología, con que esas buenas prácticas aseguren esos procesos biológicos para no tener necesidad de aplicar químicos. Eso es fundamental. Bueno, por supuesto, la fitotoxicidad o la toxicidad, perdón, crónica es fundamental empezar a tener en cuenta esos estudios a largo plazo, como vos dijiste. Buscar nuevas formulaciones que tengan que ver más con lo biológico y no tanto con lo químico. Bueno, vos ya sabés este proyecto nuevo también, que próximamente va a empezar a generar información, pero es bien claro la necesidad de los equipos interdisciplinarios, desde los que forman, los que trabajan en la producción de alimentos, como en la comercialización, como en el transporte, como en los consumidores, los médicos, como vos dijiste, ¿no? Y la formación de médicos que aborden esta temática es fundamental porque son los problemas que se van a necesitar resolver en el futuro, ¿no? En el futuro cercano. O sea, es cuestiones muy importantes y recordar que esta agricultura, como la estamos haciendo hoy, no tiene mucho más allá de 30 años o 25 años. Entonces, en estos agricultura se hizo desde hace más de 2000 años. Sin embargo, en estos últimos 25 años es donde hemos generado la mayor, digamos, la problemática para la producción de alimentos, ¿no? Por la mirada que hoy tenemos o las formas que tenemos hoy de producción. Por eso es muy importante trabajar en otras alternativas que evalúen objetivamente todas estas cuestiones y generen información científica valedera, digamos, e interdisciplinaria, ¿no? Para poder definir, digamos, y ver hacia qué rumbo tomamos con estos temas. Bueno, Martín, la verdad, muy clara tu exposición, nos ha quedado, pero muy claro todo el planteo, y no me queda más que agradecerte tu colaboración desinteresada en todo este proyecto de la Asociación Argentina de Oncología, y bueno, nos encontraremos por ahí en otra charla, porque también la idea es escuchar otras campanas y después compartir toda esta información, porque no es cuestión de ponerse de un lado y del otro, sino de encontrar respuestas y encontrar soluciones. Muchas gracias, te despido por hoy y ya nos encontraremos nuevamente. Bueno, muchas gracias María Esther y bueno, un saludo para todos. Gracias.